Buenas noches, estamos arrancando otra transmisión de nuestra catequesis sobre el credo. ¿Sí? Nos preparamos para empezar, agarramos nuestra Biblia, ¿sí? Agarramos también nuestro catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Siempre esta catequesis que vamos haciendo es con la Biblia y con el catecismo, ¿sí? Tratando de conocer mejor nuestra fe para crecer en nuestra fe. Bueno, antes de arrancar con el tema de hoy, seguimos hablando de la creación. Vamos a hablar hoy del misterio de la creación, pero tomémonos un par de minutos para repasar, recordar, para ir entrando en tema, al menos lo que vimos ayer. ¿Sí? ¿Qué fue lo que vimos ayer? Ayer vimos dos cosas muy importantes que nos enseña nuestra Madre en la Iglesia acerca de nuestra fe en la creación. ¿Sí? Primero, que es obra de toda la Trinidad. ¿Sí? El Padre, por el Hijo y con el Espíritu Santo, crean todas las cosas. Y recordaba el catecismo dos textos fundamentales para estas verdades, que sostienen, que fundamentan estas verdades. Claramente el texto del libro del Génesis, ¿sí? El primer versículo del Génesis. ¿No? En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y también el prólogo de Juan. ¿Sí? En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y por medio de ella fueron hechas todas las cosas que existen. ¿Sí? Por eso, como siempre decimos cuando hablamos de la Trinidad, recordemos eso, ¿sí? Que las obras de Dios son comunes a las tres personas de la Santísima Trinidad. Por algún motivo, por distintos motivos, se apropian esas obras a alguna de las personas divinas, pero son comunes a las tres. Entonces primero recordábamos esto ayer, ¿sí? que la creación es obra de la Santísima Trinidad. Y recordábamos cuál es la finalidad de la creación, ¿sí? La gloria de Dios. ¿Sí? ¿Y qué significa eso de la gloria de Dios? Bueno, que la gloria de Dios sea conocida, ¿sí? Sea participada y de manera muy especial, que esta gloria de Dios se manifieste en el ser humano, que como venimos viendo, ocupa un lugar especialísimo en la creación de Dios. Bueno, ¿sí? Muy brevemente, eso es de lo que hablamos ayer. ¿Sí? Antes de entrar en el tema de hoy, hagamos como hacemos siempre. ¿Sí? Hagamos una oración, le pedimos a la Virgen que nos acompañe en este camino, que es una búsqueda. ¿Sí? Que la Virgen interceda por nosotros para que el Espíritu Santo, ¿sí? Nos ilumine y nos lleve hacia la verdad completa y que aumente nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí entramos en el tema de hoy. Buenas noches, María Elena. Buenas noches, Alejandra. Gracias por saludar y gracias por compartir quienes están del otro lado. Bueno, como siempre hacemos, vamos a introducirnos leyendo algo de la palabra de Dios. Vamos a leer después, comentar muy brevemente algunos párrafos del catecismo y finalmente dejamos ese último espacio, el más sabroso si se quiere, para intercambiar comentarios, preguntas, observaciones sobre lo que vamos viendo o lo que pueda surgir en relación a nuestra fe. Buenas noches, Teresa, también muchas gracias. Bueno, vamos a ir al capítulo 2 del libro del Génesis. ¿Sí? Déjenme buscarlo y ahora se los anoto acá en los comentarios de la transmisión. ¿Sí? Génesis 2 y vamos a leer desde los versículos 18 hasta el 25, el final del capítulo 2. Buenas noches también a Gabriela, nos saluda.
y a toda su familia. Bueno, vamos entonces a leer la última parte, lo que no leímos ayer, del capítulo 2 del libro del Génesis. Recordemos una vez más que en el Génesis hay dos relatos de la creación, ¿sí? Uno en el capítulo 1, otro en el capítulo 2, ¿sí? Y también hay dos relatos de la creación del ser humano, ¿sí? Y sobre eso vamos a concentrarnos hoy. Recordemos que, buenas noches Olga también, recordemos que leíamos ayer en la primera parte de este segundo capítulo del Génesis, ¿no?, cómo Dios creó al hombre modelándolo de arcilla de la tierra, dándole vida, soplando sobre él, cómo Dios lo colocó en un paraíso, en un jardín, ¿sí? Y le dio un par de mandatos, ¿no? Que cultive la tierra, ¿sí?, que la cuide, que podía comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir, ¿sí? Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Vamos a retomar entonces desde el versículo 18. Después dijo el Señor Dios: no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Sí? No conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Interesante, en este relato de la creación, los animales son creados como el hombre de la arcilla de la tierra, después del hombre. Y Dios hace pasar esos animales delante del hombre para que el hombre, el varón en ese momento, ¿sí?, los nombre. ¿Sí? Esto de nombrar a estos seres es una forma de hablar de un conocimiento profundo que tenía el hombre en el estado original, antes del pecado. ¿Sí? Porque como decían los antiguos, los nombres expresan las esencias. Entonces llegar a nombrar algo realmente significa de alguna manera llegar a conocer o penetrar en eso que llamamos su esencia. Bueno, todos estos animales creados por Dios fueron pasando delante del hombre, pero como con una nota triste, dice el relato de Génesis, en ninguno de ellos, en ningún animal, encontró el hombre la ayuda adecuada. Entonces, versículo 21, el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con las costillas que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. ¿Sí? No vamos a hacer chistes fáciles ni malos, ¿sí?, sobre la creación de la mujer, pero sí notemos esto, ¿no?, que esta es una particularidad de este relato de la creación del ser humano, otra particularidad, ¿sí?, que en el primer relato simplemente dice Dios creó al hombre a su imagen, ¿se acuerdan? 1.27. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer, ¿sí? En ese versículo, capítulo 1, versículo 27, se hace referencia, ¿sí?, a la distinción del ser humano entre varón y mujer, y cómo esa distinción entre el ser humano tiene origen en el acto creador de Dios. Todo un tema en nuestros días, ¿sí? Ya volveremos sobre eso cuando hablemos de la creación del hombre en particular. Bueno, en este segundo relato de la creación, capítulo 2 del Génesis, una de las particularidades es que se nos narra cómo primero es creado el varón y después la mujer, ¿sí? Y entonces Dios presenta a esa mujer que formó al primer varón. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Un poco primitivo, pero el primer piropo de la historia, ¿sí? Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Repito, no es mi intención y tampoco tengo todos los elementos para hacer el análisis del texto, ¿sí? Pero uno puede pensar que con estas palabras
El hombre ve en la mujer, ¿sí?, alguien, por un lado distinto, pero al mismo tiempo igual. ¿Sí? Recordemos cómo viene este relato. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda adecuada. Dios crea los animales, todos esos animales pasan delante del hombre, pero en ninguno de ellos encuentra el hombre, varón, Adán, ¿sí?, una ayuda adecuada. Solamente cuando se despierta de ese sueño misterioso y se encuentra con la mujer, encuentra un otro que es distinto e igual al mismo tiempo. O sea, encuentra un par, ¿sí? Encuentra otra persona, lo cual no había encontrado cuando los animales pasaron delante de él. Y termina este versículo diciendo dos cosas que también son fundamentales. Ahora solamente las leemos, ¿sí?, porque es para otra charla, ¿sí? Por eso, fíjense, ¿por eso qué? ¿Sí? Uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿De dónde viene este por eso? Bueno, uno puede decir, bueno, porque Dios creó al hombre, varón y mujer, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. ¿Sí? Esto es el ABC, el fundamento del matrimonio. Y Jesucristo lo va a citar, San Pablo va a citar este versículo en sus cartas. ¿Sí? O sea que notemos también esto, ¿no? Desde el comienzo de la creación se nos habla no solamente de la creación del ser humano, se nos habla de la creación del hombre, varón, de la mujer, y se nos habla ya del matrimonio, con esta expresión tan misteriosa, ¿no? O sea, deja a su padre y a su madre, o sea que los que se casan también dejan, de alguna manera, ¿no?, la vida y la familia anterior, pero sobre todo esto, ¿no?, llegan a ser una sola carne. Repito, no es nuestro tema de esta noche, pero también para pensarlo, ¿no? ¿Qué significa llegar a ser una sola carne? Cuando dos personas, ¿sí?, llegan a ser una sola carne. Y cómo, lo digo así de pasada, ¿sí?, solamente el varón y la mujer pueden llegar a ser una sola carne. Por eso solamente entre el varón y la mujer se realiza esto de lo cual nos está hablando acá el Génesis. Bueno, pero me fui un poquito de tema. Versículo 25, último versículo del segundo capítulo de Génesis. Los dos, el hombre y la mujer, es decir, el varón y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Como una última aclaración que también es importantísima. El Papa Juan Pablo II habla mucho de esta desnudez originaria, de lo que significaba, ¿sí? Ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Bueno, la pregunta que uno puede hacerse entonces, ¿por qué no sentían vergüenza? ¿Por qué nosotros ahora, si nos encontráramos en esa situación, ¿sí?, sentiríamos o sentimos vergüenza? Y si uno no siente vergüenza es porque es algo que no va, ¿sí? Pero ¿por qué ellos no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué cambió? ¿Sí? En fin. Bueno, entonces con esto terminamos de leer los dos primeros capítulos de Génesis. Fíjense qué grandes que somos. ¿Sí? Hemos leído el capítulo 1 y el capítulo 2 enteros, ¿sí?, con estos dos relatos de la creación, en los cuales ocupa un lugar central, ¿sí?, la creación del ser humano. Que en el primer relato, ¿sí?, pone el énfasis en que el ser humano es imagen de Dios. El segundo relato pone el énfasis en la distinción entre el varón y la mujer, ¿sí?, al mismo tiempo que la igualdad en la dignidad entre ambos, cosa que está presente en el primer relato del Génesis, por supuesto, pero también el porqué de esta distinción y cómo se relacionaban con este rasgo, solamente esto, ¿no? Estaban desnudos pero no sentían vergüenza en ese estado original. Bueno, entonces esto, digo, leímos los dos primeros capítulos de Génesis que nos hablan de la creación. Vamos a seguir ahora leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a leer entre los párrafos 295 y 301. Lo voy a copiar acá para que lo tengan a la vista. ¿Sí? Catecismo 295 y 301. Lo que vamos a leer hoy, bueno, siempre todo esto es difícil, pero lindo, ¿sí? Cierra un poco esta primera parte
de Dios creador, de cómo crea Dios. Después la semana que viene, Dios mediante, hablaremos de otro temazo, que es el tema de la providencia de Dios, ¿sí? Pero cierra esta parte del catecismo, tiene como título, como les decía, el misterio de la creación, enumerando una serie de verdades relacionadas con la creación, ¿sí? Casi un credo dentro del credo, ¿sí? Leo solamente los títulos para que ustedes vean por dónde viene la mano. Por ejemplo, que Dios crea por sabiduría y por amor. Que Dios crea de la nada. ¿Sí? Que Dios crea un mundo ordenado y bueno. Que Dios trasciende la creación y está presente en ella. Que Dios mantiene y conduce la creación. ¿Sí? Todas estas afirmaciones vamos a ir viendo ahora cómo las profundiza muy brevemente, en realidad, el catecismo, ¿no? Pero por eso digo, es casi un credo sobre la creación dentro del credo, o mejor dicho, dentro del primer artículo del credo. Bueno, vamos al párrafo 295. ¿Sí? Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. ¿Sí? O sea, ¿qué significa que Dios crea el mundo? Primero venimos hablando de esto, ¿no? Dios crea el mundo, Dios es el origen del mundo. Y cuando lo hace con sabiduría. ¿Qué significa esto? Que no es el mundo producto de una necesidad. ¿Qué necesidad podría llegar a ser? Una necesidad de Dios, como si Dios lo necesitara, ¿sí? No es el mundo producto de un destino ciego, fíjense, ¿sí? Porque acá hay sabiduría, y mucho menos es el mundo producto del azar, azar con Z, ¿sí? De la casualidad, de la suerte, ¿sí? O sea, hay sabiduría no solamente en el mundo, sino en el origen del mundo, ¿sí? Digo para que tal vez nos ayude, o sea, decir que Dios crea el mundo y lo hace con sabiduría, significa que cuando Dios lo hace, primero que sabe lo que hace, y lo hace con un plan, ¿sí? Dios tiene en mente un plan, no es que le sale de casualidad o le salió sin darse cuenta, ¿sí? O lo necesitaba, ¿sí? Primero esto, Dios crea con sabiduría porque tiene un plan, ¿sí? Sigue el catecismo. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Ayer aparecía esta palabra, ¿no? La voluntad libérrima de Dios. O sea, el acto de la creación es un acto libérrimo. O sea, ¿qué significa libérrimo? Ya lo dijimos, ¿no? Es el superlativo de libre. O sea, Dios crea porque quiere. Nada lo obliga, nada lo mueve, nada lo empuja, ¿sí? Y Dios en su sabiduría, ¿qué es lo que quiere al crear? Como dice acá el catecismo, que existan criaturas distintas a Él que puedan participar de su sabiduría, de su bondad y de su ser. ¿Sí? Y acá cita el catecismo tres citas, perdón la redundancia, de la Sagrada Escritura. El libro de Apocalipsis dice: tú has creado todas las cosas por tu voluntad, lo que no existía fue creado, o sea, porque vos lo quisiste. Salmo 104. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría. Salmo 145. Bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. O sea que primera verdad sobre la creación, Dios crea por sabiduría y por amor, ¿sí? O si quieren también con sabiduría y por amor. Dios crea de la nada, párrafo de 296. Y esto es lo propio de la acción de crear, ¿sí? Permítame una brevísima digresión antes de ir a leer el catecismo, ¿no? Porque nosotros, seres humanos, podemos producir algo, ¿sí? Pero siempre lo hacemos a partir de una materia preexistente, ¿sí? El pintor pinta sobre un lienzo con sus pinturas y sus colores. El carpintero trabaja con la madera, etcétera, etcétera, ¿sí? Crear es de la nada, o como se dice en latín, ex nihilo. ¿Y la nada qué es? Nada, justamente, ¿sí? Por eso, si uno tuviera que definir con un poco más de precisión qué significa crear, qué se entiende por crear, es producir el ser de la nada, ¿sí? Y acá tenemos que tener mucho cuidado que no nos traicione la imaginación, que siempre anda ahí al acecho,
¿sí? La nada no es como una especie de agujero negro o como una especie de como una bolsa de la cual Dios va sacando las cosas y desparramándolas por ahí. La nada simplemente no es. ¿Sí? Y por eso, cuando Dios produce el ser, porque es omnipotente, porque es todopoderoso, Dios crea. Y solo Dios crea. ¿Sí? Nosotros no creamos nada. A lo sumo inventamos, en el sentido de descubrir. A lo sumo modificamos. ¿Sí? Pero crear no creamos nada. Bueno, vamos a leer lo que dice el catecismo. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. ¿Sí? Y esto también hay que remarcarlo. Ya hablamos de la nada. ¿Sí? Que Dios no solamente no necesita ninguna ayuda para crear, y yo me permito agregar esto, ¿sí? que, que no puede haber una ayuda. O sea, que Dios crea y que solo Dios crea. ¿Sí? No hay instrumentos en la creación. Ayer me parece que mencionábamos esto que en la historia de filosofía se conoce como el demiurgo, ¿sí? Como una especie, no digo que sea un dios, una semidivinidad de la cual habla Platón, ¿sí? Que va ordenando ese mundo que ya existe, ¿sí? O que lo va produciendo a través de las ideas. Bueno, Dios crea de la nada y solo Dios crea de la nada. ¿Sí? Sigue el catecismo. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. ¿Sí? Atrás de esto está la filosofía neoplatónica, que decía justamente eso, ¿no? Que todo tiene su origen en un uno, algo uno. ¿Sí? El neoplatonismo decía esto, que todo lo múltiple que nosotros vemos surge de un uno. Y así lo llamaban, el uno. ¿Sí? Pero que surge de manera necesaria, o sea que brota como un agua de una fuente, como el resplandor de la luz, y necesario significa que no podría no ser. Este es el punto. Y por eso cuando acá el catecismo dice, Dios crea libremente de la nada, ¿qué estamos diciendo? Que Dios podría no haber creado el mundo. Esa es la cuestión. ¿Sí? De vuelta, podríamos, nos preguntamos, ¿no? ¿Podría Dios no haber creado el universo? Y la respuesta es afirmativa, podría no haberlo creado. Acá tenemos una cita de un autor antiguo que se llama San Teófilo de Antioquía. ¿Sí? ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere. Mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Voy a volver a leer esta última expresión, muy buena. ¿Sí? El poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Bueno, más allá de las cuestiones o consideraciones, perdón, filosóficas, teológicas, que nosotros podamos hacer acerca de este tema, ¿no? De la creación de la nada, ex nihilo, o nihilo, como pronuncian ustedes el latín, hay distintas pronunciaciones, ¿sí? El catecismo nos recuerda dos cosas más, que esto está revelado, o sea que nos enseña la palabra de Dios. Y segundo, que esta verdad, que Dios ha creado el mundo de la nada, es para nosotros fuente de esperanza. Vamos a ver lo que dice el catecismo, ¿sí? Párrafo 297. La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Y acá se nos recuerda este episodio tan conmovedor del segundo libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el cual la madre alienta a sus hijos al martirio. ¿Sí? Más o menos conocen la historia. ¿Sí? Esto es 2 Macabeos 7. ¿Sí? Es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Bueno, hay una madre que alienta a sus hijos al martirio, porque sabemos que los judíos estaban ocupados por los griegos, ¿sí? Y los griegos querían que renuncien a la ley de Moisés, a la ley de Dios, y toda una familia es tomada prisionera, una madre y sus 7 hijos. Bueno, esto es lo que le dice la madre, santa madre, heroica madre, a sus hijos. ¿Sí? Yo no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes,
Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. ¿Sí? Es un texto conmovedor, quedó segunda carta, ¿sí? El segundo libro a los Macabeos, ¿sí? Pero al mismo tiempo fíjese cómo relaciona esta madre, llena de fe, ya en el Antiguo Testamento, ¿no? La creación de la nada con la esperanza de la resurrección. Y esa es la esperanza que nos da esta verdad de que Dios ha creado todo libremente de la nada. ¿Sí? Párrafo 298 del Catecismo. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede, digo yo, porque es todopoderoso, ya lo vimos, puede por el Espíritu Santo, sigue el Catecismo, dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón nuevo. Y cuando hablamos de un corazón nuevo, es devolvernos la vida espiritual. Y puede Dios dar la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Si nosotros nos preguntamos, a ver, no entendemos la resurrección, y menos la podemos imaginar, ¿no? ¿Cómo esos huesos, o peor, cómo esas cenizas, o mejor dicho, déjemelo decir de otra manera, cómo de esas cenizas puede volver a surgir mi cuerpo, ¿sí? O el cuerpo del ser querido que yo enterré? Y bueno, puede Dios porque es todopoderoso. Y de alguna manera ya una señal, si quieren, o un anticipo de la resurrección, es la creación de todas cosas de la nada. Si Dios pudo, esta es la idea, ¿no? Si Dios pudo crear todas las cosas de la nada, ¿cómo no va a poder resucitar nuestros cuerpos mortales? Aún si están descompuestos o hechos cenizas o polvo. ¿Sí? Y acá cita la carta a los romanos. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Otra vez, Romanos 4, fíjense, da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Otra vez la Sagrada Escritura, esto es muy interesante, y personalmente digo, lo estoy descubriendo ahora, nunca lo había pensado así. ¿Sí? La Sagrada Escritura otra vez relaciona la creación con la esperanza de la resurrección. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. Hermoso. Bueno, sigamos. ¿Sí? Párrafo 299. Dios crea un mundo ordenado y bueno. ¿Sí? Voy a ir apurando un poco la lectura porque se me está yendo el tiempo. ¿Sí? Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. ¿Sí? Esta también es una verdad fundamental. Hay orden, o si se quiere, armonía en la creación. ¿Sí? Contra lo que dice Nietzsche, que no. Nietzsche dice no hay orden. ¿Sí? Hay caos. Y lo único que le queda al ser humano es bailar con la música que le pongan en cada momento. Más o menos así dice Nietzsche. ¿Sí? Nosotros nos inventamos a Dios para intentar poner un orden donde no lo hay. Por eso Dios ha muerto y nosotros lo matamos, dice Nietzsche. Porque justamente nosotros nos dimos cuenta que en realidad no había Dios. ¿Sí? El mundo con Dios cierra, es más ordenado, dice Nietzsche. ¿Sí? Pero bueno, el desafío para llegar a ser plenamente hombre es darse cuenta de que no hay Dios, que no hay orden y que Dios ha muerto. ¿Sí? Porque en realidad nunca existió. Bueno, en cambio nosotros no se asusten. ¿Sí? No es eso lo que creemos. Dios creó todo con sabiduría y el mundo creado es ordenado, armónico, armonioso y es bueno también. ¿Sí? Sabiduría 11. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Y después citando Colosenses 1, creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible, la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación, ¿sí? No ciertamente sin gran esfuerzo, y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Papa Benedicto XVI decía por ahí, en una exhortación apostólica me parece, se llama Verbum Domini, que la primera palabra de Dios al hombre es la misma creación. Y seguimos. Esta creación, salida de la bondad divina, ¿sí? Participa en esa bondad. ¿Y cuántas veces dice el libro de Génesis? Vio Dios que era bueno, y en el caso del hombre, muy bueno.
porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. ¿Sí? Entonces, la creación es algo bueno porque viene del Dios bueno. ¿Sí? La creación es un don, un regalo para el hombre. ¿Sí? Y detrás de esto ustedes se darán cuenta que está la negación del maniqueísmo. El maniqueísmo dice que no todo es bueno, ¿sí? O sea, no todo lo que Dios ha creado, perdón, el maniqueísmo dice que no todo lo que existe es bueno, y muchas veces algunas versiones del maniqueísmo dicen que lo material, lo corpóreo, ¿sí?, es malo. Bueno, fíjense lo que dice acá, ¿no? Paradójicamente, cuando a la iglesia muchas veces se la acusa de enemiga del cuerpo, enemiga del placer y todo eso, históricamente al final la iglesia es la que termina defendiendo la bondad de lo material y por ende la bondad del cuerpo y de las cosas que se relacionan con él. Párrafo 300. Dios trasciende la creación y está presente en ella. ¿Qué significa trascender? ¿Sí? O sea, trascender significa estar más allá de algo. ¿Sí? Por eso esto también es muy importante. Dios en relación a la creación es al mismo tiempo, ¿sí?, trascendente e inmanente. O sea que, por decirlo con una metáfora muy limitada, ¿sí?, está fuera de la creación y dentro de la creación. Y lo cual también es muy importante, ¿sí?, que entonces Dios es distinto de la creación. ¿Sí? Una cosa es Dios y otras cosas realmente, ¿sí?, otros entes distintos, otras sustancias, por más que dependan de Dios en su origen y en su ser, ahora lo vamos a leer también, una cosa es Dios y otra cosa son las criaturas. ¿Sí? Parece medio obvio, ¿sí?, pero Dios es trascendente e inmanente al mismo tiempo. Leemos el párrafo 300. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. ¿Sí? Lo dice el libro del Sirácida y el Salmo 8. Su majestad es más alta que los cielos. Salmo 145. Su grandeza no tiene medida. Pero, porque es el creador, soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente también en lo más íntimo de sus criaturas. Hechos 17. En él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Sí? Así lo resume Santo Tomás. Y antes Dios está presente por esencia, por presencia y por potencia. ¿Sí? Porque Dios nos da el ser, porque Dios nos ve y porque Dios gobierna todas las cosas. ¿Sí? Y acá cita a San Agustín en latín. Vamos a ahorrarles el latín. San Agustín dice, ¿no? Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Así dice San Agustín en el libro de las Confesiones. Muy bien, y último párrafo que voy a leer para que después podamos compartir preguntas y comentarios, es el 301, que dice: Dios mantiene y conduce la creación. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. Y esto ya lo mencionamos más de una vez, es distinto a lo que dice el deísmo, como Leibniz, ¿sí?, racionalista. La filosofía racionalista habla mucho de esto, ¿sí? Como que el mundo es muy bueno, es el mejor de los mundos posibles, decía Leibniz, pero que es como una máquina donde hay una armonía preestablecida, a la cual Dios, que tiene su origen en Dios, ¿sí?, es como si Dios le hubiera dado cuerda y después esta máquina llena de armonía sigue andando por sí misma. Y Dios, ya está, el séptimo día descansó, se fue a tomar mate. Entonces ahí, otra vez, una cosa es Dios y otra cosa es el mundo, y cada uno va por sus caminos. ¿Sí? Bueno, no es eso lo que creemos. ¿Sí? Realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. ¿Sí? O sea que Dios da el ser, eso es crear. ¿Sí? Dios conserva el ser. ¿Sí? Por eso la criatura depende de Dios en el ser. Si por un instante, ni siquiera un segundo, un instante,
Dios en su voluntad libre, libérrima, ¿sí?, decidiera no dar el ser, nosotros no es que moriríamos, seríamos justamente aniquilados. ¿Qué significa eso de aniquilados? Bueno, viene de nada, ¿no? Y el níquil en latín. Aniquilado es volver a la nada. Si Dios lo quisiera, ¿sí?, si Dios lo quisiera, en un instante seríamos aniquilados. Podemos pensarlo al revés y pensar qué consolador, ¿no? O sea que si yo existo en este momento es porque Dios lo está queriendo. Y también dice que Dios está presente llevando cada cosa a su término. ¿Sí? Y esto ya nos va dando paso al tema de la providencia. Es un caso especialísimo el caso del hombre, ¿sí?, ser libre, cómo Dios conduce el hombre a su fin último. Termina este párrafo 301 del Catecismo. ¿Sí? Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría, de libertad, de gozo y de confianza. Y termina citando justamente al libro de la sabiduría, que le dice a Dios: amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases no lo hubieras creado. ¿Y cómo podrías subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. ¿Sí? Sabiduría 11, versículos 24 al 26. Hermoso. Bien, entonces hasta ahí llegamos con nuestra lectura del Catecismo, ¿sí? Leímos los párrafos 295 al 301. Los invito ahora, como hacemos todas las noches, a compartir los comentarios o reflexiones o preguntas que les puedan ir surgiendo a partir de esta lectura que acabamos de hacer, ¿sí? Yo, si nos ayuda, o por si tenemos delay en la transmisión, vuelvo a recordar, ¿sí?, estas grandes verdades sobre la creación que acabamos de leer, ¿sí? Que Dios crea con sabiduría, con un plan, que Dios crea por amor, porque quiere, ¿sí? Nadie lo obliga, no lo necesita, que Dios crea de la nada, ¿sí?, porque da el ser, que Dios crea todas las cosas y que solo Dios crea todas las cosas, ¿sí? Que si Dios creó todas las cosas de la nada, puede darle luz al que no tiene fe, puede darle la vida espiritual al que pecó, y también puede darle la vida, una vez más, física a nuestros cuerpos después de la muerte, ¿sí? Recordamos, creemos también, ¿no?, que Dios crea un mundo ordenado y bueno, ¿sí? Acá también un temazo es el tema del pecado. ¿Qué pasa con el orden y la armonía del mundo una vez introducido el pecado? Bueno, ya vamos a hablar del pecado original. Pero el mundo creado por Dios es bueno, ¿sí?, sustancialmente bueno, y es un don para el hombre, dice el Catecismo. Y hay orden, hay armonía. ¿Sí? Piensen en la naturaleza, en los astros, en los átomos, en el cuerpo humano, en la cantidad de procesos que hay por ahí. Impresionante. ¿Sí? Creemos que Dios es al mismo tiempo trascendente e inmanente a su creación. O sea que Dios se distingue realmente de sus criaturas, ¿sí?, que está más allá de ellas, infinitamente más grande que ellas, pero al mismo tiempo está presente en ellas, ¿sí?, creándolas, dándoles el ser, conservándoles el ser, viéndolas, conduciéndolas con su mano amorosa y poderosa al fin para el cual fueron creadas, ¿sí? Bueno, eso es lo que hemos leído hoy. Acá estoy y espero a ver si tenemos algún comentario o alguna pregunta de esto que vamos leyendo. Como ustedes se irán dando cuenta, esto después nos va a ir llevando, ¿sí? Bueno, todos los temas que siguen, bueno, es el catecismo, ¿no? Son fundamentales para nuestra fe.
próximo tema será, Dios mediante, la semana que viene, hablar de la providencia de Dios. Y ya después, si no me equivoco, empezaremos a hablar de las criaturas de Dios. Los ángeles, el hombre, el mundo visible, ¿sí? Perdón, en ese orden. Los ángeles, el mundo visible, el hombre. Y después este otro gran tema, que es el tema del pecado. El pecado de los ángeles primero, el pecado del hombre después. Bueno, tenemos todavía unos minutos para algunas preguntas. Algunos de nuestros amigos capaz que ya no tienen fuerza para preguntar porque quedaron muy cansados del servicio de Cáritas que hicieron en la parroquia este día. Ah, no, acá está uno de los valientes que estuvo hoy sirviendo en Cáritas y que todavía tiene fuerza para hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tal Ezequiel? Dice, ¿la ayuda adecuada apunta hacia otras personas en general o siempre es mujer y varón? Esto lo digo pensando en la vocación del matrimonio. Bueno, muy buena pregunta. ¿Sí? Muy buena pregunta. Y acá, bueno, es para pensarlo y volveremos sobre esto cuando hablemos de la creación del hombre, varón y mujer, ¿sí? Pero si uno va al texto, primero vayamos al texto que leíamos, ¿no? O sea, hay que leerlo siempre en su conjunto, ¿no? Toda esa última parte de lo que leímos hoy, ¿sí? O sea, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda adecuada, crea los animales, se los presenta al hombre, pero ninguno de ellos encuentra una ayuda adecuada. O sea que ya sabemos que esa ayuda adecuada de la que habla el libro de Génesis no, no se refiere a los animales, ¿sí? Ahora, ¿Dios podría haber creado otro varón? Pregunto, ¿y por qué no? ¿No? Sin embargo, crea a la mujer, ¿sí? Tomándola del hombre, se la presenta al hombre y ahí aparece esa ayuda adecuada, ¿no? Y me llama mucho la atención ese que yo le remarcaba, ¿no? Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. O sea que parecería, a primera vista, leyendo el texto del libro de Génesis, que cuando se habla de esta ayuda adecuada, al menos en primer momento, ¿no? En una primera instancia, o una primera, no sé si decirlo así, interpretación, ¿sí? Se habla de la relación entre el varón y la mujer, ¿sí? Ya nos hemos preguntado más de una vez, ¿ayuda adecuada para qué? ¿Sí? Y claramente es una ayuda adecuada recíproca, ¿sí? El varón está llamado a ser ayuda adecuada para la mujer está llamada a ser ayuda adecuada para el varón. ¿Sí? Por eso digo, una primera lectura parece poner este tema de la ayuda adecuada en relación con el matrimonio. Fijémonos que de lo primero, una de las primeras cosas que habla la palabra de Dios es del matrimonio, ¿no? Seguramente uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasa con los que se consagran? ¿Sí? ¿Qué pasa con los que no se casan? ¿Cómo cumplen esta vocación de Dios o esta búsqueda de la ayuda adecuada? Bueno, se la dejo para que la piensen un poquitito porque volveremos a hablar de esto, ¿sí? Pero comparto lo que a mí se me ocurre, ¿sí? En primer momento, una primera lectura del libro de Génesis hace que uno piense que esa ayuda adecuada, primero, se refiere a la relación entre el varón y la mujer en el matrimonio. Que después se pueda extender de alguna otra manera es un tema que sobre el cual podemos volver más adelante cuando hablemos, o tal vez encontremos más luz cuando leamos lo que nos dice el catecismo sobre la creación del varón y la mujer. O mejor dicho, sobre el hombre y mujer, el varón y la mujer creados por Dios. ¿Sí? María Elena,
Otra pregunta interesante. Dice, cuando el hombre en su mala libertad se suicida, ¿Dios lo perdona? ¿Sí? Porque todo le pertenece y es suyo. ¿Es así? Y bueno, acá hay que recordar algunas cosas, me parece, ¿no? Sí, primero que el acto de suicidarse es como dice acá María Elena, es un mal uso de la libertad, ¿sí? O digamos mejor un abuso de la libertad, ¿sí? ¿Dios lo perdona? ¿Sí? Bueno, y acá entramos otra vez en ese misterio tan grande que es la relación entre Dios, su poder, su gracia y la libertad del hombre. ¿Sí? Es verdad que todo le pertenece a Dios y todo es suyo, ¿sí? Es cierto. Pero el caso del hombre es un caso especialísimo. Bueno, además de los ángeles, ¿no? Pero bueno, nosotros somos seres humanos, no somos ángeles. Y el destino, no me gusta usar la palabra destino, ¿no? La suerte de los ángeles ya está echada, la nuestra no. Al menos de nuestro punto de vista. Nosotros vamos escribiendo la historia, ¿no? O sea que por un lado somos de Dios, Él nos hizo y somos suyo, ¿sí? Dice el Salmo 94. Pero por otro lado somos libres. Entonces, el perdón de Dios siempre supone el arrepentimiento humano, ¿sí? Siempre supone el arrepentimiento humano. Por eso Dios perdona, y bueno, Dios perdona siempre, siempre que uno se arrepienta, ¿no? Entonces, que una persona que se suicide ahí es un caso muy particular y pueden entrar en consideración muchas otras cosas. Porque puede ser que a veces ni siquiera sea un acto libre, ni siquiera puede darse el caso de que no sea ni siquiera un abuso de la libertad porque el que lo hace está tan condicionado, ¿sí? Por ejemplo, una depresión o una adicción o cosas por el género que en cierta manera no sea plenamente dueño de sus actos, ¿sí? Y entonces, aun cuando el suicidio sea una cosa tremenda, si uno no es plenamente dueño de sus actos, tampoco se le imputan plenamente al menos, ¿sí? Y además, uno nunca sabe cuándo uno termina de morir, ¿sí? Y hasta qué punto y hasta qué último instante de la existencia uno puede llegar a arrepentirse de, de sus pecados, ¿no? O sea que, resumiendo, no hay perdón automático de Dios, aunque aun cuando somos de Dios, somos sus criaturas, ¿sí? Y estamos llamados a participar y contemplar su gloria, y todo eso es don y todo eso es gracia. Siempre tenemos que pensar también cómo entra en todo eso la libertad, ¿sí? Digo una cosita más y con esto cierro, ¿sí? Porque ayuda mucho leer las parábolas de la misericordia en San Lucas, pero siempre hay que leerlas en conjunto, ¿no? Porque se ilumina mutuamente, ¿no? Dios es un Padre misericordioso, que es como un pastor que busca a la oveja perdida, pero también es como un padre que espera que el hijo vuelva, ¿no? Esas son las dos cosas, ¿no? Dios nos busca, Dios nos ofrece su perdón, su misericordia, su gracia, pero también Dios respeta misteriosísimamente nuestra libertad y si quiere que nos vayamos, si queremos irnos, nos deja ir. Y es curioso, ¿no? Porque en la otra parábola el padre no es que sale a buscar, sino que sale al camino esperando que vuelva. Y cuando vuelve lo abraza, hace fiesta y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya volveremos a hablar del misterio de esta relación, ¿no? Entre el poder de Dios y la libertad humana. Olga dice, nos dejó mudos con el último texto de la sabiduría. Es hermoso, sí, la verdad que sí. Hermoso ese texto que está ahí, este, en el libro del Génesis. En el libro del Génesis, perdón. Eh, en el libro de la sabiduría citado por el catecismo. Pablo dice, pero les dijo, cásense y sean fecundos. ¿Sí? Bueno, hasta ahora la fecundidad del varón y la mujer, si yo no me equivoco, en lo que hemos leído, ¿sí? no, no ha aparecido. Eso es cierto, ¿sí?
No, estoy buscando ahora. Uy, o me lo salteé, no me acuerdo bien. ¿Sí? Bueno, otro día lo buscamos. ¿Sí? Pero, pero lo que sí dice acá en lo que hemos leído hasta ahora es esto, ¿no? Que varón y mujer son creados distintos porque están llamados a ser una sola carne. ¿Y qué significa casarse? Bueno, ¿no? Ser una sola carne. Por eso este, esto, ¿no? De cásense, o sea que los creó varón y mujer para que se casen. O sea que eso sí está presente ahí. Ahora estoy buscando a dónde dice, porque no lo encuentro. Sí. Multiplíquense, llenen la tierra. Ah, bueno, aquí está, perdón, ¿no? Ya a esta hora no. Justamente, es en el relato anterior, acá lo acabo de encontrar. ¿Sí? 1.28. Después de hablar de la creación del varón y la mujer, dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Sí? O sea que están las dos cosas en los dos relatos de Génesis. El cásense, de la pregunta de Pablo, está en esto, ¿no? Por eso deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos ya no son dos, sino una sola carne. Y el sean fecundos, está acá, Génesis 1.28. Y Dios los crea, varón y mujer, los bendice. Habría que ver esa bendición, qué relación tiene con, con la bendición de que es el matrimonio, ¿no? Y este mandato, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométala. O sea que parece que sí, a lo que pregunta Pablo, ¿no? Les dijo, cásense y sean fecundos, sí. Lo digo como un pequeño chiste, parece que Dios los casó de una. ¿Sí? Tampoco tenía muchas opciones, ¿no? Pero los creó, los bendijo, y ya está. Los creó casados, casi. ¿Sí? Sí. Buenas noches Mirta, que recién se suma. Claro, Teresa dice, está en el capítulo 1 de Génesis. Es verdad, lo acabo de encontrar. Quedé un poquito mareado. Bueno, muy bien. Vamos llegando al final. Tenemos un par de minutos todavía si alguien quiere. este, si alguien quiere comentar algo más. ¿Sí? Seguiremos la semana que viene, Dios mediante, con nuestra catequesis sobre el credo. ¿Sí? Ya empezamos a hablar ahora de la divina providencia. También. Un tema muy importante, pero muy difícil. ¿Sí? Y sobre todo justamente la relación entre la divina providencia y la libertad del hombre. ¿Sí? O sea, cómo Dios va gobernando, llevando todas las cosas a su fin, y cómo entra ahí el ser humano por su libertad. ¿Sí? Si hay un destino ya escrito o no, si el hombre es realmente libre o no. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto de darle gloria a Dios cuando el hombre peca? ¿Sí? Entonces falla la creación cuando el hombre peca. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Lo dejo como pregunta, ¿no? Incluso en el caso de la condenación, si uno se condena, Dios no lo quiere, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Falló ahí la obra de Dios? ¿Falló la creación? Bueno, son todos temas que se van entrelazando y de nuevo, son misterios, ¿sí? Por eso es muy importante para nosotros saber qué es lo que creemos, ¿sí? Como cristianos, como católicos, ¿sí? O sea, no es solamente lo que yo pienso, ¿sí? No es solamente lo que a mí me parece, sino primero, bueno, lo que yo creo como católico, y lo que yo creo es lo que me transmite la iglesia. ¿Sí? Y después tratamos de profundizar. Otra vez recordamos lo que nos dice San Agustín, ¿no? Creo para entender, entiendo para creer. Bueno, última pregunta de Ezequiel, ¿sí? Y con esto terminamos, ¿no? Volviendo al párrafo 299, que dice que Dios crea un mundo ordenado y bueno, ¿sí? Y que nosotros con la luz de la inteligencia podemos escuchar a Dios. Bueno, la pregunta es, ¿qué podemos entender a través de la creación? Bueno, para hacerla corta, dos cosas de las cuales ya hemos mencionado. ¿Sí? ¿Qué nos dice la creación? Que hay un Dios. ¿Sí? Y que ese Dios es el origen de todas las cosas. En nuestras lecturas fuimos encontrando esto, ¿no? Que la existencia de Dios
y que la verdad de Dios creador de todas las cosas, ¿sí?, son verdades que están reveladas por nuestra dificultad para llegar a ellas, pero que de suyo serían alcanzables para el hombre. ¿Sí? ¿Y cómo puede llegar el hombre a esas verdades? Por medio de la creación. Ya sea la creación que está fuera de uno, como hace por ejemplo San Tomás de Aquino, ¿no?, cuando mira el orden, la belleza del universo, etc. Ya sea la creación que es uno mismo y buscando dentro de uno, que es el camino que sigue San Agustín. ¿Sí? O sea ¿qué nos dice la creación? Nos dice un montón de cosas, ¿no? Pero que Dios existe, eso nos dice la creación, lo más importante. Y que este Dios este, es el origen de todas las cosas. Y acá, cuando estaba por sonar la campana, me metieron un knockout que me sacó del ring. ¿Sí? Roberto pregunta, ¿qué podemos decir sobre los homosexuales? ¿Serán salvados? Bueno, es una pregunta muy buena, ¿sí?, compleja, y no me quiero extender más, ¿sí? Digamos que la pateó el córner. Los invito a leer lo que dice el catecismo, que es muy claro al respecto. ¿Sí? Después en otro momento con más tiempo, si quieren, volvemos sobre esta pregunta. ¿Sí? Pero la respuesta básicamente es la misma. ¿Sí? Se salva, si nos salvamos por medio de Jesucristo. ¿Sí? Salvarse por medio de Jesucristo es acoger la gracia de Dios, estar en comunión con Jesucristo, es vivir como Él nos enseñó. ¿Sí? Lo cual implica también un acto libre. ¿Sí? Entonces ahí eso es para todos. ¿Sí? Así que a partir de ahí ustedes deduzcan la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Pero los invito, en serio, los invito a buscar en el catecismo, no quiero extenderme ahora porque ya estamos ahora, pero sino como pequeño ejercicio, ustedes pueden ir al índice temático del catecismo que está atrás, ¿sí? Y pueden buscar, por ejemplo, la palabra homosexualidad, ¿sí?, acá, ¿sí? Fíjense, ahí está, homosexual, no sé qué iba a leerse, ¿sí? Y en el párrafo 200, 2000, perdón, catecismo, párrafo 2357, van a encontrar la respuesta de la Iglesia a esta pregunta. Yo lo decía justo ayer, ¿sí? Uno no tiene todas las respuestas, pero más o menos, pero uno confía en la fe que sabe a dónde ir a buscar una respuesta. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos. Gracias a todos por la compañía. Gracias por sus preguntas y sus comentarios. ¿Sí? Y bueno, semana que viene, martes y miércoles, seguimos con la catequesis sobre el credo. Y después, este viernes, seguimos, para que los que les interese, a las 20 horas con nuestro curso de Doctrina Social de la Iglesia. Bueno, recemos y terminamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, que me saludan en inglés. Good night everybody. Buonanotte, carissimi. Buenas noches a todos.